Bienvenidos y bienvenidas. Misterio espiritual. Con Teddy Misterio. Spiritual Mystery. Historias de Vicente Ferrer Moncho. Parte 1. Una realidad espiritual. Vamos a recordar un poco a Vicente Ferrer, el mundo actual de India, pasado y presente de India. Vicente se ha convertido en un mito y leyenda. En él converge la acción y la espiritualidad, unidas a la alquimia magistral, es decir, los elementos del trato a la persona, a los materiales, a la tierra, y al mínimo de construcción, de optimismo, positividad o negatividad, pero de construcción hacia el individuo, la sociedad. Una cultura hindú que conoce las tres aptitudes, como bien dije: construcción, destrucción, creación. Una cultura que sabe que venimos al mundo con un karma, sabiendo que tenemos ese karma, abandonan a las personas allí, creyendo que no pueden construirse, ser óptimas y mejores. Vicente Ferrer dejó claro que el ser humano, tenga o no tenga karma, no puede quedarse en el olvido. Hay que construir, mejorar. Y todos esos derechos humanos, espirituales, que necesita uno para vivir materialmente. Yo recuerdo que él decía: no me regaléis coches viejos, dame coches nuevos, ¿no? Recuerdo muchas horas allí. ¿Por qué esos coches nuevos? Bueno, ese ego de querer cosas decentes, limpias, nuevas, que funcionen bien, para no arrastrar algo que no funcione. Y no depender tanto, ¿verdad? También, ¿por qué no? Se lo merecía. Pues para miles de personas pobres y oprimidas, Vicente fue y representa la libertad y la esperanza. La libertad y la esperanza. Dentro de uno mismo, pero sobre todo en la vida diaria. Recuerdo estar allí en una ciudad, un país muy podrido, sucio, sí. Dentro de esa espiritualidad, el abuso es continuo. La suciedad en la calle, la suciedad del ambiente. Y cuando allí llegas, encuentras un orden. Sucede que cuando entras allí, a la asociación RDT de Vicente Ferrer, de Rural Desarrollo, parece que atraviesas otra puerta a un mundo muy opuesto a lo que habías visto. Ese orden de desarrollo, de afecto. Tanta gente con dificultades, discapacidades, enfermedades. Tanta organización con amor. Tanta claridad y transparencia. Claridad para el padrino, claridad para las comunidades autónomas de España o empresas privadas que dan su donativo y su placa y su claridad de que aquí ha ido este dinero. Está bien que tú, en tu casa, tiras dinero y no te juzgas, pero Dios te juzga, crees que no. Y haces muchas frivolidades, pero crees que el dinero de un padrino, un apadrinamiento, te haría daño. Pues le harán daño, lo utilizarás mal, poco. Pues
se deja muy clara la idea de dónde va el dinero, porque tu cuota se ve reflejada en esa familia, no tengas duda. Y lo puedes ver allí en primera persona. La construcción de esa casa, del trabajo para la familia, la mujer, para su granja, la granja del pueblo, lo que sea, para el transporte de los niños y hospitales a ciertos kilómetros, médicos que viajan a ciertos kilómetros, pero merece tanto la pena, porque tú tiras mucho dinero cada día y merece tanto la pena esta realidad, de verdad. Intentaré no emocionarme por contar esto. Bueno, vamos a hablar de su experiencia, sus experiencias. Este ya santo, como hay santos y ángeles allí, porque hay muchos en India, que construye Rural Development Trust, RDT, pues llega a una caseta abandonada y en un pedazo de tierra allí con su mujer y con su amiga, la gran amiga, Anne. Luego están sus hijos, que continúan y mucho. Pues llega allí sin nada, luchando. Y no pudiendo adquirir nada en propiedad en India, no puede adquirir nada en propiedad en India. Así que tiene que confiar en los que alquilan, conceden cada tierra. Se dan concesiones. Hasta ahí puedo contar, no sé qué más puedo. Pues Vicente Ferrer, nacido en 1920, 9 de abril. Vivió entre Barcelona y Gandía. Vivió una guerra civil española, donde poco o mucho todos y todas eran malos. Él dice que no mató a nadie. No quiso disparar. En una ocasión tuvo a alguien delante y le dijo, vete, no voy a disparar. Y estando en la izquierda no le gustó su unidad marxista. Una noche frente a orillas del Ebro, cuenta que recuperó la convicción de la existencia de Dios. Esta certeza me acompañaría siempre. Se puso a disposición de la compañía de Jesús. Me fascinaron las palabras de su fundador, San Ignacio. Lo que para otros serían actos heroicos, vosotros los consideráis como ordinarios. Entusiasmados por sus primeros y principios espirituales, y en busca de una vida heroica y aventurera, en 1944 abandonó los estudios de Derecho y ingresé en las órdenes de los jesuitas. Luego más adelante abandonaría claramente una orden religiosa, aun teniendo cosas a favor, sea cristianismo, hinduismo, porque no tenía libertad e independencia de movimiento. Y a base de hacer amistades, de recoger aquello que sobra, mucha voluntad, conseguía donativos. Con esos donativos y esas amistades que concedían las tierras, sembró y creó de poquito a miles de edificios ahora. Imagínense. Y cuento así, pasaron años muy largos, hasta que finalmente en 1952 descendí por la escalerilla del buque que nos descargó en la India, país al que tendría que completar mi formación de jesuita.
al bajar a tierra firme ante mi aprecio de ese nuevo mundo que él deseaba, apareció algo ya familiar para él. Desde el principio sentía que estaba como en casa, cuenta. Durante el último año de estudios vi claramente que mi trabajo tenía que centrarse en la acción por los humanos, por los hombres, más que el oficio religioso. Y así fue como mi vida de misionero se inclinó hacia la obra social, así cuenta. Su primer destino fue Maharashtra, donde trabajó con los campesinos, organizándolos, ayudándolos a excavar pozos, creando escuelas y dispensarios médicos. Todo esto también me recuerda a Van Gogh, a la vida de Vincent Van Gogh. Curioso, ¿eh? Otro Vincent. En 1968 la labor me costó la salida temporal del país. Así fue. Lo echaron porque la gente que había alrededor, en el pueblo o poblado, pensaban que él quería implantar una ideología, una secta que sustituyera el poder del hinduismo o el poder de la política que había en la tierra. Y no tenía permiso para comprar y no tenía un permiso para quedarse allí tampoco legalmente como hindú. Bueno, pero gracias a la intervención de Indira Gandhi pudo regresar de nuevo a India. Protestó, fue a visitarla y varios ministros con los que discutió, estuvo encarcelado. Al final las protestas llegaron, pero Indira fue benevolente, fue realista. El caso es que volvió. Ustedes pueden estudiar su caso y saber a detalle y sus películas. La película representada en España, muy bien hecha, con Imanol Arias de protagonista, haciendo su papel muy bien. Pero bueno, el caso es que volvió a Nantapur y allí el proyecto que continúa. Se casó con Anna, infatigable compañera de trabajo procedente de Inglaterra, hermanada con los ideales, con una realidad. Empezaron desde la nada. Nantapur, la ciudad del infinito. Nos acogió una habitación vacía y un cartel colgado en la pared que decía: espera un milagro, espera un milagro, espera un milagro. Sin duda un mensaje que resultó ser profético. La providencia, decía siempre, la providencia. El orden de Dios. Bueno, pero hay gente que viene al mundo a construir, otros a destruir. ¿Será que Dios es así? ¿Por qué amamos solo lo que construimos y destruimos? Les digo yo, reflexiones. Si Dios te guía en todo, también te guía para destruir. A veces Dios tiene que destruir, en este caso construir. Era importante. Pero es importante que habiendo un destino, tú formes a los seres humanos para que tengan lo mínimo básico y necesario. Bueno, cada noche se acostaba reflexionando. En una ocasión, mientras pensaba, me detuvo el firmamento, allí, en el firmamento. Aquel día me quedé completamente absorto en esa visión. Era una noche real, oscura, que llenaba toda la inmensidad del universo. De repente en ella, a lo lejos solo apareció una luz diminuta. Tengo la facilidad de representar ideas a través de imágenes. A menudo cuando esbozo un pensamiento conceptual, automáticamente se transforma en una imagen que explique su significado. Y allí pensó: Dios existe, o Dios no existe. Pues aquella noche vislumbró una idea. Dios es, ¿y qué? En este mundo no queda otro remedio más que luchar a favor del bien. Luchar a favor del bien, de la verdad básica. Decía verdades básicas, luchaba por verdades básicas, necesidades básicas. Dios es
Esta certeza sería el fundamento que me acompañaría toda mi vida. Y ahí empezó la rebelión humana. Rebelión humana. La vida como acción. Al final de los estudios de teología, los jesuitas tienen un año de retiro espiritual, los denominados centro de tercera formación. Aunque más que tercera es la última de todas las fases de formación. Se trata de un periodo de reflexión encaminado a afianzar la fe y a fortalecer el espíritu a base de oraciones, ejercicios espirituales, lecturas piadosas. Todo va dirigido a la educación interna. Hay que entrar y penetrar en tu mente, en la mente más espiritual y el espíritu, para saber vivir en paz en medio de la tempestad del mundo. Llegó un momento que Vicente decía: no quiero más libros, ni teorías, ni misticismo, solo quiero la acción buena, útil. Tenía que bajar con el pan de cada día. Quise entonces dejar a Dios, simbólicamente, para estar con el humano, con los hombres, ser uno más entre ellos. Y así empezó a trabajar. Dios había sido el centro del mundo, ahora el hombre pasaba a ocupar el centro de atención. El humano ocupaba el centro de atención. El consuelo. Centro de atención, el consuelo. A este cambio de rumbo lo llamó la rebelión humana, la primera rebelión social humana hacia el espíritu. La lucha porque la humanidad sufre. Y no era un hombre agresivo, pero protegía a los humanos ante actos de desprecio, humillación en sus condiciones humanas básicas, burlas, desprecios o que tenían una maldición, cosas de ese tipo. Pues bueno, puede tenerla, pero yo no puedo humillar a un ser humano. Puede tener una perversión un ser humano, o puede tener un defecto en la vida, o haber cometido un crimen, pero no dejaba a la gente desprovista, tirada. Le daba vergüenza humana ver a otro ser desprovisto de lo básico. Siempre tuvo esa actitud. Dice: no hay salvación y todo está vacío sin la acción por los pobres. Manos a la obra, hasta el fin de mi vida. En el Génesis, ya una hora se oye el grito, la voz de: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Hermana. Al principio, Vicente Ferrer, en sus estudios, en sus comienzos, seminario en India, en Pune, ya tuvo los primeros atisbos, primeras muestras de la necesidad de acción. Un grupo de seminaristas y él decidieron crear lo que denominaron la banda de ladrones nocturnos. Les gustaba el nombre. Cada noche después de cenar, mientras el resto de compañeros abandonaban el comedor para ir a la iglesia a dar gracias por los alimentos recibidos, nosotros, su grupo, entrábamos en la cocina habiéndonos compinchado previamente con los cocineros, recogíamos toda la comida que había sobrado, nos escapábamos a la calle y repartíamos por todos los barrios marginales de los alrededores, donde vivía gente muy pobre. Pues estos fueron los comienzos de Vicente Ferrer. Acción, lo importante es hacer el bien. Cura sin fronteras. Vaya frases, ¿eh? Me recuerda la historia de un piloto en un periódico que leyó. Cuando llegué al Colla del Canal, hubo una señal que indicaba el camino de acción. Aquella misma noche, durante la cena, una lectura que me dio mucho que pensar. Era la historia de un piloto que durante la guerra mundial, segunda,
Sufrió un grave accidente. Los médicos que lo atendieron le aseguraron que no quedaría útil en su movilidad, que tenía el cuerpo destrozado, posiblemente inválido, en una silla de ruedas, sin recuperarse. Pero el piloto no quiso aceptar el diagnóstico de los médicos y luchó hasta el punto de que logró recuperarse plenamente y volvió a caminar y a pilotar. Y a pilotar. Entendí que la acción de esta historia me hablaba del valor de la acción. Hacer. Cada día luchar. Fernando Tapur, también en las visitas a España, a menudo él habla con españoles. Esta es una oportunidad de conocer las inquietudes de la gente y la tendencia del pensamiento occidental. Observo que hay gente con una gran confusión en lo que respecta a la vida interior y que muchos viven una duda existencial constante, especialmente los jóvenes que se quedan sin palabras y le preguntan quién eres, eres feliz, qué código de conducta rige tu vida. ¿Cómo ves a Dios? ¿Existe? ¿Existe? ¿Cómo lo ves? ¿Ves tu interior alguna explicación? ¿Ves en tu interior alguna explicación de por qué este mundo está así, caótico? Yo les diría de misterio. Hay un guión. Dios es un malo y bueno, un cabrón duro, un maldito y bendito. Nunca hubo un demonio, pues toda creación tiene orden y todo orden tiene vigilancia. Y esto se lo digo yo de misterio. El misterio espiritual. Todo tiene un orden. Pero, ¿cuánto te esfuerzas tú dentro de un margen de no irte al extremo? Y en ese extremo, ¿cuánto ayudas tú? Cada día. Y así cuenta. Pero piensa. Vienen de Europa sin ningún recuerdo de su religión. Quieren matar a la religión, aunque todos tienen algún conocimiento de filosofías religiosas, orientales, budismo, etc. La mención de la iglesia pues ya molesta, han querido matarlo. Pero la iglesia reunió. Bueno, pero la mayoría ha leído libros espirituales que se han publicado en los últimos años. La vida espiritual indefinida se extiende en Occidente, aunque no necesariamente pierden el sueño. Están abrumados y desorientados ante la abundancia de explicaciones que ofrecen las religiones, los filósofos, los libros. Dicen buscar la verdad. Pero en el fondo, lo que persiguen es la realidad. Una visión del mundo que les asegure un terreno firme donde pisar día a día y construir sus cimientos. Sea la gente que vaya a visitar. Y dice así Vicente: ante esta situación de confusión, hace en mí una propuesta espontánea que llamó la rebelión interna. Me rebeló contra todas las explicaciones, paso de explicaciones, de lucubraciones, de doctrinas, teorías desorbitadas que nos presentan un reto difícil, desfigurado de Dios, del ser humano, del mundo. Tuvo una rebelión interna. Ahora veo el alma herida de los hombres. Solo veo al ser humano herido. Él solo ve al humano herido. El método. También empieza con un método. Y empieza un viaje. Quiere evitar tentaciones de la imaginación, de los sueños, de la iluminación. Intenta borrarse imaginariamente de todos los partidos, ideas, filosofías, religiones. Intenta ser libre. Nadie me reclama como suyo y eso me vendría bien. Y eso pienso que sería lo mejor. Ser libre. Disfrutar una vida espiritual sencilla, como el que ama un arte, un deporte. Y así inició su vida, una rebelión, con un método. Ser libre. Y tiene 4 pilares en ese ideal. El hombre y la humanidad, con su historia. Dios o Dios y el mundo, tal como es, que es las piezas reales de lo que funciona. Orden legal y
material. Es decir, hombre, humanidad, Dios y el mundo real. Son 4 pilares. Pero sin Dios, no hay camino. No lo hay. Hay un pilar esencial en la vida, la esencia de todo ser humano y que debe entender. En esa esencia nace la frase de conócete a ti mismo. ¿Qué equivale? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el humano? ¿Qué es la mujer? ¿Quién eres tú? Conócete a ti mismo. El hombre es una realidad y vemos cómo el hombre está hecho de una materia prima esencial que le permite hablar, pensar, llorar, una dimensión del movimiento. Para Vicente puede que el humano esté más avanzado que el ángel, pero puede ser que el ángel esté más avanzado que el humano. Seguramente. Me parece que el hombre, Dios, ha realizado la obra de la creación más profunda de todo el tiempo. No sé si se puede ir más lejos. Creo que el humano ya ha ido muy lejos en su colaboración con Dios, pero el humano sigue siendo una basura realmente. Lo demuestra cada día. Para eso vino el humano, para un teatro. Esa es mi opinión también, eso sin duda. Fíjense, un mundo, ¿no? Miren qué mundo. Qué ojos. Fíjense. ¿Qué hay detrás de todo? Y detrás de lo que hay detrás. ¿Qué hay? Bueno, stories. La hermosura, la dureza. Cuánto misterio, ¿verdad? Fíjense. Una dimensión que se va, que viene. Sí, sí. Vaya. Aquí no puede ser, ¿verdad? A los pies de tu casa no verías esto. O sí, depende cómo. ¿Qué está pasando? Bueno, un mundo que hay allí. Ahí ve. Eso. Ese ojo. Fíjense. Piensa. Piensa. Y un apadrinamiento. Ahí tiene. La sencilla vida y grande de un apadrinamiento. Hay ya gente mucha que empezaron en los años 70 y que ya pueden contar su historia de un real desarrollo. Y así he podido contarles, puedo ver
desde mi perspectiva y desde lo escrito y contado por Vicente Ferrer, pues este mundo que es un encuentro con la realidad. Hoy hemos hablado de misterio espiritual misterio, filosofía también y realidad del día a día. Bendiciones, Om Namah Shivaya, Cristo te lo bendiga.